noches o hola en el uso horario en el que nos estén escuchando. Acá estamos una vez más en RBT en cápsulas, esto que hemos cambiado, el momento reinventados, dosificados. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola Lau, ¿cómo estás? Acá ya con prácticamente la entrevistada. Ya con nuestra entrevistada de hoy, que es Soledad Carrizo. Soledad es actual diputada nacional por Córdoba, es precandidata a diputada, está segunda en la lista de Juntos por Córdoba, la que encabeza Mario Negri como senador. Y vamos a hablar un poco, siempre nos vamos de contexto, porque en realidad Soledad es muy joven, tiene una trayectoria política increíble y estas son las partes que nos gusta reivindicar de las mujeres, pero la realidad nos arrasa. Córdoba está picante, hay mucha interna, así que vamos a ver si podemos hablar, aunque sea un poquito de todo. Hola Sole, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están ustedes? Un gusto. Igual para nosotros, Sole, gracias por esta paradita que hiciste en esta recorrida que estás haciendo para charlar con nosotras. Y la verdad, para arrancar, Sole, a ver, ¿cuál es tu visión un poco, en principio, del país? Como para ir de lo general a lo particular, ¿no? Porque creo que no hay lugar en la Argentina que quede exento de lo que pasa a nivel nacional, en definitiva, ¿no? No hay una provincia que quede fuera del escenario general. Así es fundamental, chicas, la verdad, tener un país, porque tener un país normal, tender a una proyección nacional donde las reglas sean claras, donde tengamos un horizonte, porque de nada sirve que a una provincia le vaya bien, porque definitivamente si a un país no le va bien, es como que afecta a todo, ¿no? A la producción, a los habitantes, no dejamos de ser la excepción. Y la verdad que veo un país sin rumbo, veo un país donde no hay un norte hacia donde seguir, hay una incertidumbre muy grande por parte de, digamos, lo que estamos viviendo, una incertidumbre, cambios de reglas, de ir hacia adelante, después volver hacia atrás, que claramente afecta, no solamente lo económico, sino también afecta a todos aquellos que quieran venir a apostar o que están en la Argentina y quieren seguir apostando por ella. Así que es muy peligroso donde estamos viviendo, ¿no? Bueno, y ustedes, los diputados de la oposición durante todo este año fueron tratando de poner un poco de frenos a determinadas cuestiones que tenían que ver con llevarse puestas instituciones, ¿no? Así hemos dado una pelea desde ahí en el Congreso, en la Cámara de Diputados especialmente. Y esto es importante decírselo a la gente. Es una Cámara donde no hay mayoría, donde no hay mayoría propia por parte del oficialismo, lo cual hace que temas como la reforma del Poder Judicial, la reforma del Ministerio Público, Fiscal, la ley denominada semáforo, la ley sanitaria que quisieron implantar, donde le dábamos la llave al presidente para que desde Buenos Aires tome todas las decisiones vulnerando las autonomías provinciales, el federalismo, no pudieron pasar. Esto es importante porque se da en un contexto donde hay un oficialismo que quiere marcar una agenda que no es la de la gente, es la de la vicepresidenta, un oficialismo que lo único que hace es abrir el Congreso, como lo vimos en la última Cámara del Senado, nombrando jueces o fiscales amigos. Entonces, se tiene que acabar esto y estas elecciones son una gran oportunidad para seguir fortaleciendo ese equilibrio, ese control que tiene que tener el Poder Legislativo con respecto al Poder Ejecutivo. Vamos a seguir dando esa pelea, pero también sabemos que están ahí, que no hay que descuidarse, ¿no? Y que la sociedad, sobre todo, nos ayudó, porque desde la oposición sola no hubiéramos podido hacerlo si no había una sociedad que se despertaba y que avanzaba y decía, lo vamos a estar mirando a ver qué votan para que estas leyes no salgan, ¿no? Y a ver, Soledad, en principio en esta mirada más federal, ¿no? Y esto que hablábamos recién desde Buenos Aires, esta ley que de alguna manera quitaba autonomías, más allá de que estas son legislativas, ¿cuáles son las problemáticas
puntuales de Córdoba, con independencia de lo que a nivel nacional arrasa el país? Mira, Córdoba hay una realidad, Córdoba tiene un endeudamiento muy grande a nivel de provincia, con un problema que no se pone sobre la mesa porque se estiran mucho marketing, pero que está sobrevolando sobre todos los cordobeses. El tema de la caja provincial es por un lado, lo cual también lo condiciona a los representantes del gobierno de la provincia a generar una oposición verdadera, poniéndosele firme al kirchnerismo. También tiene un problema en el costo de la energía, que esto no solamente es un costo que este gobierno volvió hacia atrás, todo una distribución federal de subsidios como lo hicimos en el gobierno de Mauricio Macri, sino que le aprobaron junto con esa emergencia los diputados, por ejemplo, del gobierno de Córdoba, le dieron la posibilidad que nuevamente los subsidios estén en el Gran Buenos Aires y que sea esa provincia la que tenga la mayor discrecionalidad de este tema. Así como esto tiene muchos más condicionamientos que hacen a la hora de tomar una posición claramente vulnerable sus voluntades. Por eso es importante la pregunta tuya, porque lo hemos visto con, por ejemplo, la reforma que se hizo en jubilaciones, que claramente fue un retroceso en el tema de la cláusula de actualización. Los diputados de Hacemos por Córdoba votaron esa ley a favor, por ejemplo, porque hay condicionamientos, hay también detrás de por ahí querer diferenciarse, hay condicionamientos lamentablemente al centralismo de un gobierno nacional que maneja con la billetera la voluntad de los gobernadores, como lo hemos podido ver. Entonces, estamos en una situación compleja, hay un gran nivel de desocupación en el Gran Córdoba, sobre todo también Córdoba no deja de sorprendernos con los números de la pobreza. Estamos dentro de una de las provincias con más altos niveles de pobreza, siendo una Córdoba donde la producción, el campo y demás tendría que estar dando otros indicadores que lamentablemente todavía son tristes. Entonces, hay mucho por hacer, ¿no? En Córdoba y creemos que tampoco renunciando a las facultades y a las atribuciones que les corresponden a las provincias por los condicionamientos que estoy diciendo, sea el camino. Nosotros debemos realmente pedir a nivel nacional que se dicte una ley de coparticipación, que es una deuda histórica, y que tenemos que avanzar para que podamos evitar la discrecionalidad. Si no, siempre va a haber un gobierno central que maneje a su antojo. Y depende, por supuesto, si sos amigo o enemigo, es como te voy a ir ayudando con los recursos, ¿no? Esto es lamentable. Bien, Soledad, ¿cuál crees, ahora volviendo a nivel nacional, qué es lo que más te preocupa? ¿Cuál crees hoy que es el tema central? Lo que más me preocupa es el tema educativo. El tema educativo y el tema de la niñez que van de la mano. Soy una obsesiva con el tema de la marginalidad y la pobreza en la cual están, digamos, lamentablemente nuestros niños y adolescentes. De 10 niños, que 6 de 10 sean pobres o estén bajo el nivel de pobreza, es claramente una grieta muy profunda y que nos debe hacer reflexionar a la clase política, donde tenemos que poner la mirada, donde hay recursos que se están transfiriendo y que evidentemente no están siendo lo suficiente o no están cumpliendo con la tarea. Hubo un cataclismo en lo que fue este año sin clases, que lamentablemente recién ahora estamos volviendo a un sistema un poco más normal, donde hay un retroceso en la sociabilidad, en el tema educativo, en todos los trastornos que han vivido sobre todo los niños y adolescentes. También hemos escuchado ministros ministros de la salud que le han echado la culpa a la juventud, ¿no? Por ser los que propagaban el virus, que eran los responsables, y después ver estas fotos en Olivos, donde había cumpleaños, donde había realmente es
inexplicable que un hombre, como que un presidente, tenga lamentablemente esta conducta. Y los jóvenes lo han visto esto y lo han sufrido muchísimo. Creo que en el tema educativo tenemos que trabajar en una declaración de emergencia. Nos encanta a los gobiernos, al gobierno, a este gobierno le encantó que le declararan todas las emergencias que necesitaban. Ahora es hora de ocuparnos de lo verdadero, de lo importante, que es la educación. En la educación hay que generar un plan a largo tiempo. Tenemos presentado un proyecto en el bloque de 8 años, con unas metas medibles, monitoreadas, donde se incorpore presupuesto, porque también a los docentes hay que incentivarlos con el gran esfuerzo que han hecho, adaptándose a un sistema nuevo de un día para el otro y generando todas expectativas nuevas para con sus alumnos, y también incorporando mayores horas para recuperar las clases perdidas. Pero creo que sin educación no hay libertad. Y esto al gobierno no le interesa. Esto es claro. Por eso nosotros vamos a seguir peleando, porque estamos convencidos que el camino es por ahí, no hay otro, porque no queremos habitantes o ciudadanos dependientes, sino que queremos con libertad de pensamiento para que puedan tomar sus propias decisiones, y el camino es la educación. No, y además, básicamente, considerando cómo históricamente denominamos a Córdoba, ¿no? Entendiendo Córdoba la docta, no podemos estar hablando de esto que decís vos, o sea, cómo esta falta de clases indeterminada afectó a todos los niveles, o sea, a los chicos, pero Totalmente. a todos los niveles, ¿sí? Y todavía las universidades no tienen un plan de nuevamente de clases presenciales. Más de 1.100.000 chicos se cayeron del sistema, literalmente, del sistema educativo. Es tremendo. Hay chicos a los cuales vamos a poder volver a insertar y hay otros que van a naufragar. No podemos darnos ese lujo, porque nuestro presente está en peligro, no el futuro, pues ya no es el futuro. Ellos generan hoy ese presente y ese futuro. Entonces, las miradas las debemos poner para salvar a esa generación que lamentablemente, por malos manejos, por una mala praxis de lo que hemos vivido en la pandemia, porque nadie sabía cómo teníamos que manejarla, pero sí tuvimos la oportunidad de mirar lo que le pasaba al país, digamos, en el otro continente, y no tuvimos ni siquiera la viveza para poder adelantarnos a estas cuestiones, de cómo trabajarla, ¿no? Nos dijeron que nos teníamos que encerrar. ¿Por qué? Porque no había test. Porque cuando entró el caso 0 a Ezeiza, no teníamos test, no tenemos los famosos hisopados para determinar quién tenía el virus. No era gravísimo. Luego nos encerraron porque decían que tenían que adaptar el sistema de salud. Después nos dijeron que teníamos que volver porque era la única manera. Cuando esto ya estaba en el mundo, comprobado que se contrarrestaba con mucho test para poder ganarle al virus, y por otro lado con vacunas, que hasta el día de hoy todavía hay 5 millones de vacunas que todavía están sin ponerse a nadie, están en una heladera. No, para colmo, la verdad, veo las noticias hoy, el gobierno nacional dice como que estamos hablando de la pospandemia, y la ministra de Salud de la Nación nos dice que la Delta no está comunitaria, pero está casi para hacerlo. Entonces, está un poco comunitaria. Poco comunitaria. Entonces, sinceramente, a los argentinos esto nos llama poderosamente la atención, de que nos traten de tontos, porque lamentablemente es entender eso, y decirles que va a haber un llamado de atención profundo en las urnas, profundísimo. Porque esto es inadmisible, ¿no? Nombrabas, bueno, lo que pasó en Olivos. ¿Crees que esa fue como la gota que rebalsó el vaso y que eso finalmente fue como lo que va a dar vuelta a las urnas, o nada, o es una acumulación de cosas? Porque nada, siempre está como el sí, cajón de a ver, no, iglesia, si hay ¿no? tiempo, no hay tiempo de revertirlo. La realidad es que leíamos, hay un 92% de la población argentina que está en conocimiento. Este hecho, o sea, viste que hay cosas que a veces hay sectores para los que pasa desapercibido. Este hecho es un porcentaje muy alto, ¿sí?
casi en su totalidad los argentinos conocieron en el hecho. Esto que te decía Maru, ¿crees que esto finalmente puede terminar de virar el resultado en las próximas, bueno, ahora en las PASO y en noviembre? Así es, yo creo que es el cúmulo de cosas que ha llevado a la sociedad a decir, hasta acá se permite al gobierno semejantes cosas. Empezamos con los vacunatorios BID, empezamos con el tema, eso fue una indignación total de esto. Después, la famosa y bochornosa sesión donde pedimos el apartamiento para que el Poder Ejecutivo pueda muchísimo más rápido contratar las vacunas que necesitaban los niños con discapacidad y los menores de edad que eran para poder darles las facultades necesarias, y la votaron en contra. O sea, votaron en contra el hecho de decir, che, allanemos el paso para que nuestros niños y adolescentes puedan recuperar más rápido la normalidad de su vida. Y después el cachetazo que evidentemente, moralmente, lo doloroso es que por más que se pida disculpa, hay más de 100.000 muertos que a los cuales ya no valen las disculpas. Hay papás que no pudieron despedir a sus hijos, hay gente que no pudo despedir a sus familiares mientras otros podían soplar una vela, juntarse con sus amigos. Entonces, esto es muy difícil de perdonar y encima un proceso económico y social degradado fuertemente hace que esto, Argentina es muy pasiva, tenemos una sociedad con mucha paciencia, pero sí tenemos el elemento que es nuestro voto y se va a hacer notar. Yo estoy convencida que esto encuentra una solución y una viabilidad en las urnas como democráticamente debemos hacerlo, ¿no? Soledad, ¿juicio político sí o juicio político no? ¿Qué pensás? Yo la verdad que creo que el juicio político cabe. Hay un incumplimiento legal, hay delito, claramente. Por más que no haya habido contagiado, estás violentando la normativa. Es lo mismo que decir manejo alcoholizado y no maté a nadie. O sea, a ver, claro, es igual. Exacto, violaste la ley. Y le cabe, así sea, al presidente de la nación o a cualquier persona y ciudadano. Entonces, por supuesto que sabemos que es difícil que esto prospere porque hay una mayoría, hay diputados que acompañan el gobierno, que hay también aliados que, como te digo, juegan a veces entre dos aguas, pero sí sería bueno también tener, ¿no?, las respuestas del jefe de gabinete, venir, que rindan cuenta al pueblo, ¿no?, de tantas, digamos, tantas ausencias e incumplimientos constitucionales que han tenido, tantos ministros que hemos pedido que vengan y todavía no han dado ninguna muestra de entender que realmente decir que reconocer que se han equivocado, que han llevado muy mal este tema de la pandemia, y decir cuál es el plan que queremos hacia adelante. No hay nada de esto, no hay ninguna humildad, porque tampoco pedir disculpas a los gritos en un acto es una vergüenza por parte del presidente. No, en general las disculpas no se piden a los gritos. Y vamos a retomar esto que hablábamos, de que sos una mujer que fuiste intendente muy joven, a los 27 años, o sea, arrancaste joven. No vamos a decir la edad, pero somos las tres muy jóvenes, tenés 2 hijos, miran el Instagram de Soledad y te cansás de verlo, de todo lo que hace, ¿sí? Nada, nosotras creemos que eso es el feminismo, ¿sí? La mujer que labura, la mujer que estudió, sos abogada, sos escribana, sos diputada. Para nosotras eso es el feminismo, ¿sí? De eso se tratan, o eso reivindicamos de las mujeres. No, ese esfuerzo, además, el tiempo que seguramente lo tendrás más que charlado en familia, pero el tiempo que te demanda todo este caudal de trabajo y que por ahí impide que estés más tiempo con los chicos. Así es. Y a ver, quieras o no, también estamos criadas con esta cosa de la culpa, ¿sí? Y la dicotomía entre el trabajo y la familia.
que en realidad era como de alguna manera Soledad un poco encarnar esto es ser mujer. Ahora, ¿cómo es el rol, cómo ves a la mujer en política? Siendo mujer y estando en política hace muchos años. Que la veo muy empoderada, hemos ganado muchos espacios, que estamos decididos a defenderlo, que hemos demostrado que tenemos la capacidad, que no somos, que muchos, que quien les habla, en el caso de mi persona, tengo el orgullo de decir que nadie nos regaló nada por una cuestión no de soberbia ni de nada, sino decir que lo hemos peleado, que hemos enfrentado cada desafío con pasión, con amor y con equivocaciones, seguramente, porque es parte de la vida, solamente que a veces a la mujer es como que cuando se equivoca es más, es como que te hacen sentir más, ¿viste? Es como que no podés cambiar, no podés perder, no podés errarle en una decisión porque es como que tenés menos perdón en este mundo de la política, porque bueno, es un mundo construido al calor de la masculinidad, que claramente hay que cambiarlo. En nuestro partido empieza un desafío inmenso, ya comenzó tengo el orgullo de ser vicepresidenta del Comité Nacional, del primer comité de paridad, del radicalismo, es decir, che, avanzamos un montón. ¿Queda el desafío liderar? Sí, queda el desafío. Seguramente vamos a ir ganando ese espacio, pero sí decirles que acá, bueno, no hay ni una novia ni una esposa que por ahí es mucho más fácil cuando están en las listas, ¿no? Pero porque esto es parte de la lucha ganada, de este feminismo, como vos lo decís. Yo creo que el feminismo es ese rol de la mujer que es imparable, que tenemos una tenacidad, que cuando nos proponemos los objetivos lo logramos, porque no bajamos los brazos, así nos cueste muchísimo. Pero la veo a la mujer en la política que ha avanzado muchísimos casilleros, que también entre nosotras hemos trabajado transversalmente, con distintas miradas de otras mujeres, de otros partidos políticos, pero que sí en ese caso no hemos puesto de acuerdo. La ley de paridad salió así, trabajando todas y metiéndola a las 3 de la mañana porque no nos dejaban aprobarla. Y entre todas fuimos cómplices de esa sororidad que necesitábamos para que hoy las listas tengan el 50 y 50. Así que la verdad que todavía nos queda mucho por seguir construyendo y estar en el lugar de la toma de decisiones, pero no hay que bajar los brazos y seguramente esto no vuelve para atrás. Cada día va a ser más avance y más avance. Sí, lo que no hay que perder es el foco, es ese foco, porque después arrancamos con tomar causas y todo es feminismo y todo es discusión. Me parece Tal cual, y también, y tampoco, exacto, radicalizarnos en nuestras propuestas, porque también, mira, yo siempre pongo el ejemplo de mi marido. Yo estoy casada hace muchos años, 16 años, y la verdad que si yo no hubiera tenido un compañero como él en la vida, tampoco hubiera podido desarrollarme con lo que más me gusta, que es la política. Porque la vida implica dejarle, bueno, saber que él va a ser de papá y mamá, y saber, llevar la tranquilidad de que cuando él no esté, yo voy a hacerlo, y nos vamos a ir complementando. De eso también se trata la vida, de no excluir a la otra parte, sino tratar de caminar juntos a la par. No, de la creo igualdad. que ese es el desafío. Sí, la igualdad, claramente. Soledad, un gusto, nos encantó hablar con vos. Queríamos, empezar a hablar con candidatos del interior, que es lo que no está pasando en la mayoría de los medios nacionales. Soledad es muy importante, hace mucho ruido en diputados. Y bueno, y vas segunda en la lista, o sea, probablemente renueves banca y está buenísimo conocerte y escucharte. No, gracias a ustedes, ha sido un placer. Les agradezco que difundamos por ahí esto, ¿no? Las posibilidades. Yo vengo del interior, siempre lo digo, y siempre cuesta un poco más. Así que agradecerles a ustedes esta oportunidad para que mucha gente nos pueda conocer y poder decirles que ha sido para mí un gusto tener esta entrevista. Una provincia hermosa, lo que más escuchamos Esperamos es Carlos pronto, Paz, pero tiene unos lugares, o sea, es como Carlos Paz aparece siempre, pero hay que visitar Córdoba, hay que visitar La Falda, hay que ir a Córdoba.
Así es, las esperamos en este verano, si Dios quiere, vamos a tener a lo mejor un poquito más de normalidad y que vengan a nuestras sierras, a nuestros lugares tan bonitos que tiene Córdoba. Sí, ojalá que se reactive también el turismo, eso para todas las provincias, no solo el nacional, sino el internacional. Ustedes en Córdoba tienen un aeropuerto que puede recibir aviones de todas partes del mundo y la verdad es que eso nos vendría muy bien a todos. Así es, ojalá, esa también con Gustavo Santo, que fue quien transformó el tema de este aeropuerto y que para nosotros es casi pensar lo que sería el puerto para Rosario. Entonces, tenemos que volver a recuperar eso y sé que con Gustavo en el Congreso vamos a pelear por esa necesidad de tener la conectividad que Córdoba tiene y además la importancia de estar en el centro de la Argentina para de ahí darle la posibilidad de que todos viajen a otras provincias. Sin duda, sin duda. Vamos a dar redes y ya nos despedimos. @reinventadosok, Facebook, Twitter, Instagram y Soledad. Lauti estuvo poniendo ahí tu Instagram, tu Twitter. ¿Dónde más podemos ver las propuestas, leer? No importa. O sea, la idea es informarnos. Sí, en Instagram, en Twitter, en Facebook y también invitarlos a mi página. Ahí está toda mi tarea legislativa que venimos desempeñando, las miradas, la actividad también que se desarrollo, porque siempre soy de trabajar mucho la territorialidad, como vos lo decías, me gusta mucho conocer toda la provincia y siempre lo hemos hecho. Y también todo lo que necesiten interactuar conmigo, soy de contestar todos los mensajes, así que los invitamos a mi página Soledad Carrizo, ahí van a encontrarla. Muchísimas gracias. Buena semana. Placer conocerte en la charla, Soledad. Gracias. Gracias, igualmente. Cápsula del tiempo. Argentina 2050. Tapa del diario, nombramos 2 titulares. Bueno, a mí me gustaría ver a la Argentina en el 2050 y que me digan el titular del diario: Argentina viene creciendo sostenidamente hace más de 20 años.